Muy buenas noches, iglesia. Bendiciones, tomen asiento. Un placer y un privilegio poder conocerles. Más hermanos, más hijos de Dios comprados por precio. Tome esto como algo que Dios quiere hacer en sus vidas, no como una reunión más, tómelo como un proyecto que Dios tiene con ustedes. No existe ninguna casualidad, ninguna circunstancia en la cual Dios no tenga control de todas las cosas, del más mínimo detalle. Estamos en los últimos tiempos, todos sabemos eso. De hecho, Pablo viene diciendo eso desde antes del año 100 de Cristo, que estábamos en los últimos tiempos. Ya se van a cumplir casi 2000 años desde la partida de nuestro Señor Jesucristo y seguimos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Debemos empezar a tener claras las posturas bíblicas para este tiempo que van corriendo. Quisiera que se vayan a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 16, porque ese va a ser el centro de este mensaje. Dice así la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. No se pare. Siga ahí en asiento. Siga ahí. Siéntese en la palabra. Le importa la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder. Ella es la que tiene el poder. La palabra de Dios. He visto gente recibiendo al Señor y leyendo la palabra de Dios paralítico. He visto gente en su último momento agonizando. El Señor nos llevó a un lugar donde en ese lugar habían pura gente octogenaria, 80, 90 años, a punto de partir, a punto de morir. Y el Señor nos envió. Nosotros no sabíamos por qué íbamos a ir ahí. Exactamente era el lugar de centros retirados de aviación de Mendoza. En este lugar había gente que estaba agonizando y no se moría. Solamente estaban esperando sus parientes que murieran, tenían que morir, pero no estaban muriendo. No se sabía por qué. Nosotros ni siquiera sabíamos lo que pasaba ahí, simplemente veníamos de un trabajo apostólico que estábamos haciendo en el campo y llegamos a ese lugar. Y en ese lugar simplemente pedimos permiso si se podía compartir la palabra y nos encontramos con gente agonizando. Tocarle las manos a esos viejitos y decirle: ¿puede leer este versículo? Decía así. Plenamente gente que estaba a punto de partir con el Señor. 3 días después, de exactamente de 70 personas, se entregaron 45 personas al Señor ese mismo día. De esas 45 personas que se entregaron al Señor, la mitad murieron a los 3 días. Se incendió el lugar completo. No supieron cómo empezó el incendio, se quemaron muchas de esas personas. Gente que estaba esperando un momento para escuchar la palabra de Dios, tirado en cama. Pero prestaron atención a la palabra de Dios, tirado en cama. No se pudieron parar, no se pudieron arrodillar, no pudieron siquiera pronunciar la palabra de Dios. Pero llegó a sus corazones y aceptaron a Jesucristo y son sus hermanos y los están esperando allá, en los cielos. Pero a ustedes les queda mucho trabajo. A ustedes les queda un trabajo enorme y gigantesco y estamos en serios problemas, mis hermanos. Por este problema, por la doctrina. Y si no podemos comprender qué es lo que es la doctrina en esta noche, va a pasar algo, el cual es nuestra última frontera, tiene que ver con la doctrina. Porque la doctrina va a producir algo que ustedes necesitan, algo que está pasando hace mucho tiempo en la iglesia del Señor y no se ha podido recuperar, no se ha podido consolidar. La iglesia no se consolida. Ocurren serios problemas en la iglesia para que crezca. Es terrible los problemas que la iglesia está pasando para poder crecer, que pasen de 30, 40, 100, 200, otra vez al suelo, 50 hermanos, 20 hermanos, y estamos como en la nada. Pasan los años y nuestra realidad es que la iglesia no se ha consolidado. No estamos consolidados como iglesia. La pregunta es ¿por qué? Problemas en la membresía.
Cada miembro que viene a la iglesia tiene serios problemas. Estos problemas que están ocurriendo ocurren por lo siguiente: deserción de la iglesia, gente que entra a la iglesia y se va. Recién allá afuera estaba hablando con una persona que exactamente a los 17 años escuchó del Señor, la iglesia se destruyó en 20.000 pedazos, Satanás dejó el evangelio por el piso, y allá afuera estaba escuchando la palabra del Señor. Me demoré un poco porque había alguien que necesitaba de Dios allá afuera. Entre nosotros tenemos mucho trabajo por hacer. Y él decía, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Una charla que ocurrió hace minutos con una persona exactamente en ese lugar, exactamente a 20 metros de acá. ¿Pero por qué? Es que no sé, mi familia va, pero... un rechazo. Lo que detecté es que detectó el problema que nosotros sabemos, porque sabemos que la iglesia está en problema. Él lo sabe. Entonces, esa reticencia provoca la deserción de la iglesia. Falta de compromiso. Hay una terrible falta de compromiso. Los hermanos van, se sientan, transitan en la iglesia, pero no hay un compromiso. Se hacen proyectos, la iglesia empieza a crecer, pero los hermanos no se comprometen. ¿Por qué los hermanos no han podido entender la visión del pastor? El pastor tiene que ayunar, tiene que orar rodillas, tiene que hacer viajes larguísimos. El pastor viene desde Santiago. Y sin embargo hay gente que vive acá mismo y ustedes están haciendo un pastorado y les cuesta que sus miembros. ¿Por qué cuesta que la iglesia falte el compromiso? Cristianismo de visita, gente que entra por la iglesia, se sienta, están 2 semanas, después no lo vemos más. ¿Cuánto es la cantidad de iglesias? Sáquenme el promedio de los tiempos que ustedes llevan. Bueno, el pastor lleva 1 año, lleva poco tiempo acá. Pero ustedes que llevan más tiempo como ministerios, ¿cuánta gente pasó? Simplemente vino, sentó, levantó la mano, hizo una oración incluso. Pero simplemente no la hemos visto más. Fraccionamiento de la iglesia. Estoy seguro... No soy profeta ni hijo de profeta, ni siquiera tengo don de lo que es de discernimiento de espíritus o don de ciencia, pero sé que todos ustedes partieron de un mismo lugar. Pero sin embargo pasaron cosas en el proceso de esta iglesia y la iglesia se fraccionó. Problemas de liderazgo, problemas de doctrina, problemas de creencias, problemas de caracteres. El decrecimiento de la iglesia es algo indiscutible. Así que vamos a mostrar, voy a dejar ese punto para enseguida. La migración congregacional. Los hermanos inmigrantes están con el pastor tanto, con la iglesia tanto, con el pastor tanto, y son los mismos creyentes. La cantidad de creyentes que están en este lugar no ha cambiado, pero simplemente se han migrado de iglesia a iglesia. Esa es la realidad que estamos viviendo. Aislamiento. Hoy los hermanos van y se congregan, pero son individuales, hay un aislamiento. No hay una confraternidad, no hay una unión, no hay un saber qué le pasa al hermano. Simplemente el pastor a veces está con serios problemas, el pastor sufre un aislamiento total, el pastor está luchando la buena batalla solo. Y eso es una realidad que tenemos que ver. Indolencia. Todas estas cosas generan de que se están matando en Siria, no importa. Los hermanos en la India están siendo quemados. Hay miles y miles de cristianos que hoy en día están siendo quemados, muertos. Gente que están siendo incendiadas, los trata como perros, los apalean. Esta es la realidad del cristianismo, donde pronunciar a Cristo significa perder tu vida. Y esto está ocurriendo. Pero sin embargo, no nos mueve. Nos hemos vuelto indolentes. No nos duele, no hay un clamor, no hay un gemir. Y pues seguimos considerando que otras cosas son más importantes. Y no las cosas importantes no lo son. Frialdad en el mejor de los casos. Digo frialdad en el mejor de los casos porque el peor de los casos es la tibieza espiritual. Dice que Cristo le dice a la Odisea de que si se fuese frío o caliente, porque el caliente sigue en Cristo, pero el frío Dios puede tratar con él. Pero el tibio Dios no puede hacer nada. Genera una parálisis divina de parte de Dios la tibieza de un cristiano. Es lo peor. Dice que el tibio será vomitado y tendrá que pasar la gran tribulación. La tibieza es lo peor que le puede ocurrir a un cristiano. La tibieza es alguien que va a la iglesia, trabaja. He visto pastores tibios, he visto desastres. En los últimos días he visto un pastor de 45 años de ministerios, preparado las escrituras, pero sin embargo hace 2 semanas atrás me lo encuentro, hermano mío, que el Adonai te bendiga, Yahshua HaMashiach, el Señor, y me empezó a hablar con la nueva secta que están haciendo en el mundo, que es el mesianismo. Y el Señor me ha mandado para ustedes a dirle una palabra profética, hermanos pentecostales.
Porque el mesianismo está cazando pentecostales. En México, en los últimos años, iglesias completas pentecostales han entrado al mesianismo. No entran los bautistas, no entran los metodistas, pero los pentecostales están entrando. ¿Algo está pasando en el mundo pentecostal? ¿O algo ocurre y tiene que ver con este versículo? Con la doctrina. Pueblos completos están cambiando la palabra, los principios claramente enseñados por los viejos rudimentos de la ley. ¿Pero por qué exactamente el pentecostal y no las otras denominaciones? Por causa de la desnutrición teológica, por la falta de alfabetismo bíblico. No hemos enfocado tanto en los dones espirituales como en la iglesia de Corintios, tanto en hablar en lengua, danzar, en gritar gloria a Dios, pero al momento que nos acerca un testigo de Jehová nos hace peure. La palabra de Dios, hay gente que le tiene reticencia. Cada vez que le digo a alguien que soy un teólogo y un maestro en la palabra levantado por Dios, la letra mata. ¿Cómo puede ser que alguien que dice que es un hijo de Dios y que ama a Dios deteste la palabra de Dios y la enseñanza de las Escrituras? ¿Cómo puede ser alguien que es un hijo de Dios y diga, no, a mí me guía el Espíritu Santo? ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años en la iglesia acá en Chile? No le voy a hablar de lo que ocurre en China, de lo que ocurre en Estados Unidos y en Argentina. Vamos a hablar de lo que ocurre en Chile, de lo que ocurre en nuestro país, porque soy chileno, malcriado en Argentina, pero chileno al fin. En los últimos 10 años, exactamente desde el año 95 al año 2013, pero vamos a contar exactamente del año 2003 para acá. Van a ver exactamente, ustedes están viendo la primera línea, que es la línea de arriba, esa pertenece a la iglesia masiva de Chile, la iglesia católica. La iglesia católica en los últimos tiempos ha bajado como en ninguna otra parte de la historia ha bajado en fieles. La que sigue, que es la línea verde que usted ve ahí, somos nosotros, los cristianos protestantes evangélicos. En el mayor tope que tuvo la iglesia y el mayor crecimiento que la iglesia tuvo fue en el 2010. Y durante el 2008 al 2010, en 2 años la iglesia creció. Pero en el 2010 ocurrió algo en Chile. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2010? El terremoto. Pasó algo en ese terremoto, en el pueblo cristiano, que bajó y sigue bajando. Las estadísticas nos dicen que el pueblo de Dios hoy en Chile está en menos del 13% de la población total de Chile. El catolicismo sigue bajando, pero las sectas, la línea morada que veis al final, están empezando a crecer. Porque los católicos deben ir a algún lado. Los cristianos que están desapareciendo deben ir a algún lado. Las sectas. Pero el mayor de los movimientos de este siglo, preparando la antesala del gobierno de Satanás, es el ateísmo. La línea azul, el crecimiento del mundo ateo por causa de la educación secularizada. La cantidad de ateos cristianos, yo en un tiempo fui cristiano, en el YouTube, en el video, en el Face abundan los ex cristianos. He tenido que debatir con ellos, debato con ellos a diarios, diciéndole de que ¿cómo tú dejaste esta fe? Se los dice un ex ateo, porque antes de ser cristiano que les habla era ateo. Agarraba a los pastores pero los destrozaba. No había pastor que me pudiese hacer frente. No había pastor que tuviese una conducta, una doctrina bíblica, respuestas en la bíblica. Y Dios usó una mujer que no tenía ninguna preparación para llevarnos a los pies de Dios. Y reconocer que en su palabra está toda la verdad. Pero me di cuenta de que en este tiempo el ateísmo está creciendo a pasos agigantados. El ateísmo está formado por 3 grupos de personas. Primero por el agnosticismo, no creen nada. No creen nada.
El secularismo está solamente interesado en lo que es el costo de la vida, el cuánto voy a ganar. Su vida gira en torno a necesidades y cuestiones. Pero el ateo es alguien que está en contra de Dios. Porque el ateo nace de la iglesia. Todos los ateos que en algún momento fueron ateos nacen de la iglesia. Porque el ateo está en contra de Dios. No le gusta su disciplina, no le gusta su moral, no le gustan sus reglas. El ateo es alguien que está en contra de Dios. Y salieron de la iglesia. Salieron de nosotros. ¿Por qué? La pregunta es, ya sabemos el problema, está claro que estamos en problema. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y si no tomamos una clara decisión de lo que vamos a hacer, vamos a seguir en mayores problemas de los que estamos. Prepárense para ver lo que se llama la mayor deserción de cristianos en los últimos tiempos. La iglesia que nosotros estamos viviendo es una iglesia escatológica. Esta es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia se le dice algo: sé que tienes pocas fuerzas. Pocas fuerzas en las escrituras, en el griego significa son pocos. La fuerza de la iglesia la hacen ustedes. La fuerza no la hace la unción ni un grito fuerte. La fuerza la hace la cantidad. La fuerza de una iglesia son la cantidad de personas que creen. Pero esta iglesia va a tener pocas fuerzas. Pocos fieles es la iglesia que el Señor va a llevarse en el arrebatamiento. Porque los tibios se quedarán. Serán vomitados. Pero también tiene promesa de salvación. Y un costo de creer en Cristo durante la gran tribulación. En el último año, exactamente en los últimos 6 meses, la cantidad de guillotinas que ha comprado Estados Unidos, y esto es real, la cantidad de guillotinas que Estados Unidos ha comprado ha sido infernal y nadie sabe por qué. La excusa es que la delincuencia va a subir a tal grado que se calcula que simplemente se va a ejecutar ley marcial. Esa fue la excusa. Ley marcial significa te encuentran haciendo algo, se te corta la cabeza. Ya ni siquiera va a haber un juicio, sino que se te va a matar. Esa es la excusa para empezar a armar la antesala de lo que se llama el arrebatamiento. ¿Creen que estamos en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos. No dude, hermano. No tenga la menor duda que estamos en los últimos tiempos. Pero mi trabajo de esta noche, el Señor me vino a mandar a hacer algo que a ustedes no les gusta. Vacunarlos. ¿A quién le gustan las inyecciones? Que levante la mano. Bien. ¿Quién más le gustan las inyecciones? Pero naturalmente no nos gusta. Las mujeres odian las inyecciones. Las vacunas, ¿y cómo funciona la vacuna? Mejor dicho, ¿qué es una vacuna? La vacuna, en términos simples, es la introducción de un virus controlado al organismo y que lo detecte y genere anticuerpos para evitar que los miembros del cuerpo se envenenen. Lo que ustedes tienen que empezar a hacer, porque yo no puedo vacunar y colocar todas las vacunas que ustedes necesitan, mis hermanos. Yo solamente vengo a traer una de las dosis importantes que ustedes necesitan recibir. Y el resto del trabajo va a ser de ustedes. ¿Qué hace posible una vacuna? 2 propiedades fundamentales: inmunidad adquiridas. ¿Qué es lo que hace la inmunidad adquirida? Que usted va a venir cualquier sectario a golpear su puerta, su miembro, su fiel, pastores, y saben que su oveja está vacunada contra herejías, sectas, doctrinas, ateísmo, enseñanza secular. Porque hoy, ¿sabe de dónde viene la mayor herejía del mundo? ¿Y ustedes la están dejando entrar? Ustedes todos los días escuchan y ven y filtran herejías a sus hijos y a sus familias. ¿Sabe dónde viene la mayor información sectaria del mundo? ¿De dónde creen que viene? De la televisión. La televisión está llenando la mente de sus hijos. Muchas veces Gigi Ávila se lo encontró como un loco fanático cuando agarró a golpe y se rompió una tele delante de un montón de personas y dijo que tenían que destruir la televisión. Lo profetizó. Hoy es una realidad dicha por un profeta que nadie tomó en cuenta. Es un fanático religioso. No, está loco el Gigi Ávila. Se fue a los extremos, eso es locura. Y sin embargo, hoy hemos comprado pantallas de 40 pulgadas, plasma, alta definición, para que la herejía entre en alta definición a nuestras casas. Y satelitalmente, porque como tenemos 80, 60 canales, entra de todas partes del mundo
enseñanzas que están modificando indirectamente las creencias de nuestros hijos. Está entrando que ya no hay problema con la sexualidad, la homosexualidad es algo normal. Está entrando las mujeres que les encanta ver novelas, están viendo pornografía en directo. No, pero es una novela, lo que están haciendo es una novela, no es pornografía. Es una novela más que están, incluso las novelas mexicanas acá la hacen puré, se las chupan todas. Y estamos viendo idolatría. El engaño es el pan fresco del adulterio, la fornicación. Pero nosotros lo vemos y sabemos que esto está mal, pero sin embargo lo seguimos filtrando en nuestras vidas. Parece que es algo normal. Y estamos en problemas. ¿Para qué sirve una vacuna? Para proteger las enfermedades, mantener la salud de los órganos. Dice que, ¿por qué elegí el tema de las inyecciones y de la vacuna? Porque la iglesia está plasmada y graficada como que en la Biblia. Ustedes no son varias iglesias, los corrijo, decía acá somos varias iglesias, ustedes son una pequeña parte de la única iglesia del Señor. Ustedes son congregaciones, la palabra iglesia está mal aplicada. Son congregaciones, fieles reunidos de la única iglesia salva del Señor. Y Pablo muchas veces compara la iglesia con un cuerpo. Pablo lo compara con un cuerpo, siendo todos cuerpos del Señor, cuerpos de Cristo, parte de un mismo cuerpo, pero diferentes funciones. Sin embargo, hay que colocar vacunas para distintas partes del cuerpo, para distintas edades y distintas circunstancias. A veces lo muerde un perro y hay que vacunarlo inmediatamente. ¿Qué característica debe tener la vacuna? Debe ser segura. Ustedes, pastores, tienen la obligación delante de Dios y van a tener que rendir cuenta delante de Dios por procurar presentarse con diligencia delante de Dios, aprobado, como obrero que no tiene nada de que avergonzarse. Acá nada de que avergonzarse, prueba su integridad, mis hermanos, porque hoy el Evangelio no puede seguir siendo enseñado. La frase de que debemos mirar a Dios y no al hombre es una frase antibíblica. No es una frase bíblica que debemos mirar a Dios y no al hombre. Pablo decía, sean ejemplo de mí, sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y entre vosotros tienen ejemplos a seguir. El Evangelio debe ser presentado a través de nuestros testimonios, nuestra reputación. No existe la frase en la Biblia de que debemos mirar al hombre. No, sí, debemos mirar al hombre. ¿Cómo que no? Porque si el que me predica de Dios no sigue a Dios, ¿para qué voy a seguir a Dios? El que me está predicando ni siquiera él cumple, entonces Dios no existe. Porque él me dice que con sus actos que Dios no existe. Y que usa bien la palabra de verdad. El uso de la palabra de verdad es la vacuna que ustedes van a poder usar, pero tienen que saber usarla bien. Tienen que usarla bien, mis hermanos. Tendrán que empezar ustedes, pastores de 60, 50, 60, los años que sean, pastores jóvenes, tendrán que empezar a capacitarse, a aprender. Porque muchas veces la iglesia pentecostal sufrió de un problema: reticencia a la enseñanza. Porque se enseñó que el Espíritu Santo os enseñaría todas las cosas, pero el Espíritu Santo en el código del versículo dice que os recordaría todas las cosas. Cuando Pablo en el capítulo de Dios, un hombre sin preparación, sin cultura, pero por cultura el pueblo judío a los 12 años debe saberse la Torá y los 10 mandamientos de memoria. Es parte de la tradición. Nuestra tradición no es así. No podemos comparar la Biblia con la tradición que fue creada con nuestra cultura y tradición. Somos ajenos, somos gentiles, no tenemos cultura de Biblia. La Biblia debe empezar a formarse en nuestra cultura. Entonces entender la Biblia así tan livianamente ha generado los problemas que hoy están. Los números que recién le mostraban es por causa de nosotros, por las malas enseñanzas que a ustedes le dieron. Porque son cosas que nos enseñaron mal. Y la vacuna viene a corregir la primera gran enfermedad de la iglesia, la ignorancia. Debemos reconocer que tenemos que empezar a aprender. Porque si no lo hacemos ahora, van a pasar los años y vamos a ser la iglesia más débil de toda la historia de la humanidad.
La iglesia de menos fuerza. Porque aunque la Odisea, los tibios, la Odisea es la iglesia que está conviviendo con nosotros. La iglesia que habla de prosperidad, de pacto, siempre, de dinero. Pero son muchos. Pero cuando se den cuenta que están mal y venga la gran tribulación, se van a arrepentir igual. Y van a entrar en el cielo, pero van a ser una iglesia creciente, grande. Porque usted observe la cantidad de personas que entran dentro de la gran tribulación. Son muchos. Pero la Odisea se le dice que es poca fuerza. Esta está llamada a ser la iglesia más débil de toda la historia de la humanidad. Pero que es fiel. Pocos pero fieles. La frase que siempre nos caracterizó. Pocos pero fieles. Pero ¿sabe por qué somos pocos pero fieles? Por nuestras actitudes. Nosotros somos los responsables de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, en los últimos 10 años en la iglesia. Somos nosotros los responsables de lo que ocurra. Y somos nosotros los responsables de lo que se permanezcan fieles. La vacuna debe tener características como evitar enfermedades. Hay un texto que cuesta leerlo ahí, no se ve bien, que está relacionado con Primera Timoteo 4, del 1 al 3. Se lo cito. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y por la hipocresía de sus mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Hay una frase crucial en este versículo. Doctrina de demonios. Y no es una alegoría lo que Pablo escribe. Son demonios. Cuando golpea a un testigo de Jehová, usted debe entender que es un demonio. Cuando venga un solo Jesús, es un demonio. Cuando venga un mesiánico, es un demonio. Con objetivos claros. Matar, destruir, robar. No se equivoca, tiene claros objetivos. Hemos empezado, ya llevamos como 2 años trabajando con diferentes pastores alrededor de diferentes partes del mundo, y hemos, a través de las redes de comunicaciones, una que ha salido nueva, no sé si ustedes la tienen, Celo. A través de Celo hemos podido generar una red de ministros, siervos, y estamos formando gente alrededor del mundo, enseñándole, y hemos realizado un trabajo con un pastor de México, de Mexicali, llamado La Guerra Espiritual y la Liberación, y las cosas que hemos escuchado acá de hermanos en Cristo Jesús poseídos por demonios dentro de la iglesia ha sido infernal. Los demonios es una realidad que por ahí hace mucho tiempo la iglesia evangélica levantaba la mano y salían 3, 4 endemoniados y gloria a Dios, y era la gran victoria. Pero hace tiempo que ya no se ven las manifestaciones demoníacas en la iglesia. ¿Por qué? Satanás ha cambiado su estrategia, ha cambiado su estructura, ha cambiado la forma de atacar la iglesia, y hoy está empezando a trabajar con los más vulnerables. Estamos tan enfocados en cosas que no teníamos que estar enfocadas, y que Satanás se está preocupando de aquellas cosas que nosotros hemos dejado de considerar importantes. La característica importante que debe tener la vacuna es proteger, generar una protección alta para que los reciban. No tan solo ustedes deben planear lo que es una protección de que el cristiano absorba conocimiento, sino que ese conocimiento debe ser selectivo. ¿Qué es lo que su oveja tiene que empezar a aprender desde ahora en adelante? Ustedes, ¿qué es lo que necesitan aprender? Ya no podemos seguir con el culto y tomamos un versículo y gritamos, ya no podemos seguir así. En esa circunstancia la iglesia va a desaparecer. No soy profeta ni hijo de profeta, pero tómelo como una profecía que sus congregaciones van a desaparecer si siguen con la misma actitud liviana ante estos púlpitos. La sana doctrina es algo que nos caracterizó Cristo, caracterizó la primera iglesia. Es algo que Pablo luchó mucho contra la doctrina. Tuvo peleas hasta con los dentro de su misma congregación por la doctrina. La pelea en el capítulo 15 entre Pablo y Bernabé generó más adelante lo que se generaría una de las primeras divisiones dentro del cristianismo.
debe generar una protección duradera. No tan solo que alguien se emocionó y adquirió, sino que esa protección duradera es la que va a generar que el hermano permanezca en la iglesia. No como un miembro que simplemente ocupe un asiento, sino como un miembro activo de la iglesia, con todos los problemas que vimos, el fraccionamiento, la falta de compromiso, el individualismo, todo eso se va a lograr a través de las Escrituras. Y sin duda alguna va a colocar una persona sólida en el ministerio. Esta solidez va a generar que ustedes, hermanos, empiecen a lo que es el llamado que Dios tiene para sus vidas. Necesitan recibir solidez en las Escrituras, porque si no vamos a seguir edificando un montón de estructuras sobre la arena. La Biblia es lo que está haciendo eso, y lo que siempre ha hecho la Biblia. Debe evitar los efectos secundarios. Hay doctrinas que se están enseñando que generan efectos secundarios en los cristianos. No puedo creer de que gente vaya con problemas a la congregación y salga con más problemas que le puso el pastor desde el púlpito. Porque hasta donde yo sé, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Contristamiento sí hace, que se arrepienta, que se duela y que venga a los pies del Señor. Pero no añade tristeza a la palabra de Dios. Lo prospera. Debe ser estable. Finalmente está la parte cúlmine de lo que va a generar que ustedes, jóvenes, jovencitas, permanezcan en los caminos del Señor. El día de hoy, nuestra hermana quisiera que te pusieras en pie. Aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador hace unos minutitos. Dele gloria a Dios porque ella es su responsabilidad. Un aplauso, Señor, porque hay una nueva hermana en Cristo. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que ella se vuelva una persona estable? Y la estabilidad tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo. Sin frutos del Espíritu Santo, vamos a generar gente volátil en la iglesia. Cualquier viento de doctrina, ¿por qué? Porque no ha podido desarrollar la fe que ha recibido hasta que nazca fe de adentro. La Biblia dice que hay 3 tipos de fe. La primera fe es la que genera la palabra de Dios. Dice que la fe es y viene por el oír la palabra de Dios. La fe que a ustedes los hace salvos. Y por eso están acá. Pero esa fe, que es un don, debe producir en su vida un fruto. Y el fruto no es un don. El fruto es algo que produce en ustedes, la fe. ¿Qué es lo que es la fe en fruto y la fe en don? La fe en don es aquella fe que hace que usted reciba a Cristo y sea convencido de pecado. Es la fe que le hace creer en la muerte y resurrección de Jesucristo para confesarle como Señor y Salvador. Pero la fe en fruto es la fe que usted le va a ayudar a enfrentar la vida, no por vista, sino por fe. Esperar que venga un trabajo mejor, esperar que los hermanos persistan, pero eso se hace por fe, caminando en fe. Y la fe es algo que también se produce. La tercera fe es el fe de don, del capítulo 12 a los Corintios. El don del Espíritu Santo. La fe es la capacidad de echar a un demonio fuera. Que han recibido esa fe, echan a un demonio afuera, hacen milagros, le resucitan un muerto, etcétera, etcétera. Pero si no ha llegado la fe del fruto, va a ser un poco complicado que llegue la fe del don. Por eso no se ven liberaciones de demonios, porque nuestra frutería está vacía. Hay el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Todo esto son lo que ustedes van a poder ser libres. Cuando ustedes tengan estos frutos, van a ser personas con todo su carnet de vacunación listo y van a ser cristianos preparados para la visión, para la batalla, para el ministerio. Y es un proceso, mis hermanos. No podemos generar desde que una reunión nos cambie la vida. Es un proceso, es un compromiso que cada uno debe empezar a tomar desde hoy. Escuché que el pastor decía que estaba congregándose con otro pastor. Pero ¿por qué tenemos problemas para que 2 pastores desarrollen un ministerio dentro de una congregación? Estamos hablando de 2 pastores. Les voy a complicar más un poquito el panorama enseguida. Y lo mejor que tiene esta vacuna que nosotros tenemos a nuestro alcance, que tiene un bajo costo. Tiene un bajísimo costo.
Tal vez una Biblia salga dinero, correcto, pero si la bajamos de iPhone, la que escuchamos, yo no sé leer, tenemos audiobiblias, tenemos en escrituras, tenemos tantas formas de escuchar la palabra de Dios. Es tan poco lo que nosotros pagamos por ella, pero es tanto lo que pagó Dios por ella. Está a nuestro alcance, pero sin embargo sigue siendo una batalla. Es necesario llevar adelante la investigación de vacunas para que empiece deserción. Acá empieza que es el sistema de vacunación sistemático de las iglesias y de las congregaciones. Ustedes deben desarrollar a través de las escrituras procesos para todos los problemas que apuntamos, para que ustedes empiecen a decir, ok, quiero que la iglesia no se vaya, quiero que la iglesia no se vaya a otra secta, quiero que la iglesia crezca. Entonces, el sistema proporcional de vacunación a la iglesia va a ser efectivo y va a generar que finalmente ustedes tengan una iglesia sana, una iglesia sólida, una iglesia consolidada, porque la iglesia no está consolidada y no se ha consolidado por estos problemas que apuntamos. Los problemas que apuntamos no los estamos apuntando simplemente por el hecho de decir, miren los errores, sino que necesitamos reconocer los errores como un punto de partida para saber hacia dónde vamos. Porque si no vamos a pasar 40 años en el desierto sin saber a dónde vamos. Cuando se nos dijo la primera vez hacia dónde tenemos que ir, pero saber hacia dónde debemos ir, saber dónde estamos. Y estamos en este proceso, en el punto de cero. Creo que es comparado con cómo empezó Chile en su principio y no ha sido relevante el evangelio en Chile. No han habido tiempos donde hemos impactado la sociedad, no han habido tiempos donde la gente se ha agolpado, ni siquiera un terremoto hizo, sino que el terremoto produjo un ateísmo mayor. Dios no existe. Porque la gente que tendría que haber estado hablando de Dios en las calles, en los hospitales, en los lugares públicos, no estuvo. Sin duda alguna, debemos empezar con el tema de los seminarios. La capacitación no es tan solo la escuela dominical que debemos desarrollar. La capacitación de seminario, hay tanta gente preparada en el ministerio y podemos llegar de tantas maneras a ellos, que hoy día tienen que empezar seriamente con el sistema de seminarios. Apología, tienen que tener una clara defensa de la fe y por lo menos saber cómo responder a un testigo de Jehová, a un mormón, un adventista, a una persona que sea ateo. Tengo aproximadamente alrededor del mes como 5 o 7 debates mensuales con diferentes sectas y doctrinas. Grabamos todos los encontramientos. Muchas veces manejamos un canal en la comunidad de sello que se llama La Congregación y permitimos a cada una de estas agentes sectarias que entre y exponga sus doctrinas. Los aplanamos, le decimos, ok, responde esta pregunta. Aprovechamos simplemente, eso es una vacuna, dejar que la infección entre de manera controlada y así enseñar a los hermanos por qué están equivocados, por qué están errados. Ustedes van a tener que tomarse el trabajo de leer mucho, aprender las falsas doctrinas. Ya hay gente de Dios que se trabó el trabajo, o sea, ni siquiera tienen que leerse todo el libro de Mormón para saber que el libro de Mormón está mal, sino que hay gente que ha estudiado apología mormona y pueden enseñarle a ustedes a sus fieles en cuáles son los puntos principales equivocados de la doctrina mormona y se han ahorrado mucho. Hoy la brecha de aprendizaje no es tan larga como antes, que usted tenía que revisarse todo el libro del Corán para saber por qué finalmente el pueblo musulmán está equivocado. Hoy ya hay gente que nos acortó la brecha. O sea que no cuesta tanto. Ya no es que el pastor debe quemarse la ceja y romperse con el libro mormón, o la pastora tiene que empezar a estar leyendo las doctrinas de Elena de White con el adventista, sino que ya tenemos todo preparado. Es cuestión de invertir. Y si no invertimos, tenemos el acceso a internet donde podemos bajar toda la información necesaria. Yo poseo una biblioteca gigantesca de información y la comparto con todo el mundo. Porque necesito que ustedes aprendan. Necesito que ustedes se capaciten. Necesito que ustedes tengan ese material a disposición para que lo compartan con su iglesia. No me reservo de nada, comparto lo que más puedo. La apología tiene que ver con un versículo clave, 1 de Pedro 3:15. Si no es santificado de Dios en vuestro corazón, está siempre preparado para presentar defensa. Siempre. Siempre. El ateísmo debe ser nuestro mayor enfoque. Hoy hay todo un universo preparado sobre el ateísmo, toda una sociedad preparada sobre el ateísmo y fundada en el ateísmo. ¿Estoy bromeando? No estoy bromeando. Los cálculos que se hacen en cuántos años luz tiene la galaxia están fundados bajo una base teísta en el concepto evolutivo. Las bases para sacar el cálculo de cuántos años tiene la Tierra, la base está fundada sobre una teoría totalmente ateísta, el Big Bang, la evolución.
Son un montón de números apoyados simplemente en un simple concepto que no tiene ningún fundamento científico ni bíblico. Pero sin embargo, el cristianismo está empezando a aceptar esos conceptos como real. Pero sin embargo, como la ciencia es totalmente ateísta y nos han enseñado de una manera ateísta, nosotros ya manejamos principios ateos. Usted maneja muchos principios ateos sin que lo sepa. Las escuelas bíblicas deben estar basadas en los pilares básicos y esenciales. Las doctrinas básicas deben ser aprendidas por el cristiano. Soteriología, palabra rara. Debe entender claro por qué es salvo. ¿Sabe cuántos cristianos me he encontrado? Hice una entrevista a alrededor de 40 pastores en la provincia de Mendoza. Tan solo en Mendoza, acá llevo como 25 pastores entrevistados en lo que es Chile. Y no saben, muchos de ellos no saben explicarme cuál es la definición de doctrina que tiene su congregación. Tiene problemas a explicarme por qué creen lo que creen y hacen lo que hacen. La soteriología es la doctrina de la salvación. La amarteología no es la doctrina del amor, es la doctrina del pecado. Debe entender el concepto de pecado, debe manejar los conceptos claros. La iglesia debe estar formada doctrinalmente. Por ahí nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo y eso es verdad, tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él fluye. Él nos unge, Él nos mueve, pero el Espíritu Santo no va a hacer con usted lo que usted no se ha capacitado. El Espíritu Santo no va a tomar un versículo que usted no ha leído, porque necesita leer el versículo para que el Espíritu Santo coja ese versículo y sea una verdadera arma de poder en sus manos. Dice que el Espíritu Santo iba a recordar las cosas que habían visto y iban a comprender las otras que no habían comprendido. Pero es complicado en un mundo, en una cultura donde no tenemos Biblia por costumbre. Es muy difícil. Cristología y deidad. Mucha gente tiene un terrible problema con la Trinidad. Calculo que la mayoría deben ser trinitarios, pero hay problemas para explicar una doctrina tan simple y elemental. Y se llaman los debates, los fraccionamientos, y empiezan a irse a los solo Jesús, de los solo Jesús a los mesiánicos, de los mesiánicos a los testigos de Jehová, de los testigos de Jehová a los mormones, y finalmente termina siendo un ateo, convencido de que Dios no existe porque nadie sabe explicar la fe como se tiene que explicar. Talleres teológicos sobre lo que es apología, doctrinas comparadas. Comparar por qué la otra doctrina piensa así, por qué pensamos así. Las doctrinas yo no debe ser, hermano, no lea, no crea, no escuche, háganos caso solamente a nosotros. No puede seguir así. Hoy la información fluye a través de internet, los medios, la televisión. Usted debe traer las ideas, analizarlas y desglosarlas claramente. Porque si yo dejase a 3, 4 testigos de Jehová que hablasen o que hiciesen, se lleven a los hermanos, pero si yo controlo a las personas que vienen a hablar, yo controlo las doctrinas, traigo un libro o traigo un testimonio, estoy trayendo una doctrina enferma y controlada y la gente detecta por qué están mal, porque le tenemos que hacer pensar y exponer a través de la Biblia por qué la Biblia dice una cosa y ellos creen otra diferente. Pero el que no sabe no se va a dar cuenta y se va a ir. Filosofías y corrientes actuales. Hay 5 filosofías, corrientes actuales que están siguiendo la humanidad completamente. El primero es el fenómeno ovni. Jamás se ha visto tan interesado la humanidad del fenómeno ovni. ¿Saben por qué está interesado el fenómeno ovni y Satanás se está interesando en hacer que sea el fenómeno más común entre todas las sociedades y culturas? ¿Y sea algo normal hablar de extraterrestres? Porque es el chivo expiatorio perfecto de Satanás. ¿Saben lo que es un chivo expiatorio? El chivo expiatorio es a quién se le va a echar la culpa. ¿A quién cree que se le va a echar la culpa cuando se los lleve a ustedes el Señor en el arrebatamiento? Cuando ya no estemos más. ¿A quién se le va a decir? ¿Va a decir Satanás? Ah, fue Dios, la Biblia tenía razón. ¿Va a decir eso? ¿A quién le va a echar la culpa? Nos están invadiendo. En bandeja le va a entregar el mundo. Es decir, alguien nos tiene que cuidar. El desorden y el caos no va a ser tan grande como el miedo de que venga un extraterrestre a gobernar y a llevarse a los que quedan y a matar a los que quedan. Es el chivo expiatorio perfecto. Curiosamente, en los últimos tiempos que he investigado el fenómeno ovni y he charlado con mucha gente, he debatido mucha gente el fenómeno ovni, he visto que hay un patrón en común. Todo el que cree en ovni anda jugando con la ouija, con las cartas, invocando espíritus, meditación trascendental. Y esta es la filosofía de la Nueva Age, que se está metiendo en sus hijos. Sus hijos pertenecen a una generación, yo vengo de la generación X. Los sociólogos han dicho que la generación X es entre los años 80 y los años 90, 85 más o menos. Es una generación que se caracterizó porque ya no estaba tan identificado y se empezó a desglosar. La generación mosaico, que son los jóvenes de ahora, entre 21 años, 25 años y los jóvenes de 16 años, se llama la generación mosaico. Esta generación está caracterizada por ser muy chiquitita y muy fraccionada.
existen una cantidad de culturas tribales, pensamientos, ideología. Acá no importa lo que crea el resto, lo importa lo que creen ellos. Lo que cada uno cree vale. Y lo demás, todo es relativo. Y estos tipos de jóvenes cuesta mucho llevarlos al Señor. Porque muchos de ellos ya no les interesan las explicaciones porque se les explicó mucho. Les interesa tener las experiencias. Y estas experiencias los llevan al ocultismo. Anoche estuve hablando con un muchacho que me decía que había nacido en una casa cristiana, con sus padres cristianos, pastores, pero a los 17 años, alguien que nació entre hijos de pastores, a los 17 años, abrió una tumba y empezó el proceso de 7 noches durmiendo en una tumba para empezar a recibir los poderes de Satanás, y se estaba haciendo miembro activo de la Iglesia Satánica de Estados Unidos. Desde los 17 años hasta los 21 años, Miguel, quien estuve hablando anoche, estuvo como miembro activo y se estuvo preparando para destruir la iglesia cristiana, infiltrándose encubiertamente a través de su familia para destruirlo. A los 21 años pasa algo en su vida. Cristo lo llama otra vez y vuelve a los pies del Señor. Yo creo que recién a los 21 años esta persona se convirtió al Señor, porque alguien que conoce al Señor jamás se metería en las cosas de Satanás. Pero él pasó exactamente 17 años sin ninguna experiencia. Y como no tuvo experiencias con el Señor, deben haber experiencias con Satanás, ya que este Dios que yo creo no es tan palpable, y es el problema de la iglesia pentecostal. Se siente la presencia del Señor y hemos colocado la presencia como algo que está acá. Pase adelante porque la presencia del Señor. Venga, tiene que ir a la iglesia porque si no se va a perder su presencia. Y hemos encerrado a Dios en 4 paredes otra vez. Pero dice la palabra de Dios que su presencia vive en usted. Cuando decimos inconscientemente, porque son cosas de la inconsciencia cristiana, decimos vamos a ir a la iglesia. Decimos que allá está la iglesia y dice que el Señor mora en esa iglesia, por lo tanto allá vive el Señor. Pero la palabra correcta es me voy a reunir con la iglesia porque soy parte de la iglesia. Parece semántica, pero comprendemos, pero dice que lo que somos hablamos, como pensamos hablamos, como pensamos vestimos, como pensamos creemos. Y hemos desarrollado tanto una cultura del sentir que cuando nuestros jóvenes no sienten nada, Dios no existe. Porque Dios no depende si tú sientes o no sientes. Dios no depende si tú lloras o no lloras. Dios depende de su palabra, de la fe que tú has creído en tu corazón como su Señor y Salvador. De eso depende Dios, de que tú creas en Él. Porque no es por vista, es por fe. Gloria a Dios que lo sientes a veces. Gloria a Dios que sientes su fuego y su presencia. Pero no puedes hacer un evangelio de emociones y de sentimientos. Porque el día que tú lo sientas vas a decir, Dios está enojado conmigo. Y no es así. Nosotros somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y dice que el Espíritu de Dios se comunica con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y Él mora en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu no siente. Es insensible y frío nuestro espíritu. La llenura del Espíritu Santo, hemos comparado la llenura del Espíritu Santo como un montón de aceite. O estoy medio lleno, pero no estoy lleno. ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Términos tan básicos. Si somos tripartito y el Espíritu Santo mora Él con nuestro espíritu, ¿qué significa la llenura? ¿Qué es exactamente bíblicamente la llenura? La llenura implica que el Espíritu Santo trasciende tu espíritu, aborda tu alma y controla tu cuerpo. Y como tu cuerpo está controlado por el Espíritu Santo, la carne no puede contigo, el pecado es obsoleto y produce fruto del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un pleno dominio de tu cuerpo, alma y espíritu sobre tu vida. Eso implica la llenura. No es un momento que llora, no es un momento que se te impone en las manos. La llenura es un estilo de vida que tú tienes que llevar. Luchando, pero no puedes solo. No puedes solo, no estamos capacitados nosotros naturalmente. La carne sigue siendo carne. Lo único que puede dominar tu carne es el Espíritu Santo. Entonces, la vida cristiana, lo que nosotros hacemos,
lo que deberíamos hacer, orar, ayunar, clamar, y no tan solo enfocado en esas cosas que nos preparan, sino predicar, evangelizar, estar enfocado en los negocios del Padre, vas a despreocuparte de los negocios de la vida, de tus tentaciones, y vas a tener el mundo para aquel lado y los propósitos de Dios para allá. El pecado lo tienes atrás. El pecado detrás tuyo no te molesta. Pero cuando tú no estás involucrado en los negocios del Padre, tienes al mundo delante. Y ahí tenemos problemas con la carne, con los deseos, con las pasiones, con nosotros. La llenura implica cómo tú estés obrando en la vida. ¿Quieres saber si eres lleno o no eres lleno? Es simple. Dime cuántas horas tiene el día a la semana y dime cuántas de esas horas a la semana estás en los negocios del Padre. Pero no estoy simplemente para denunciar, sino que tenemos que reconocer cómo estamos, dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Porque si vamos a seguir en el desierto. Campamentos familiares. Hasta ahora hemos visto que el conocimiento es importante, pero el conocimiento no genera lo que ustedes necesitan para consolidarse. El conocimiento genera los antisépticos para que ustedes sean sanos, pero no va a generar la consolidación de la iglesia. Para que ustedes sean una iglesia consolidada, y no me refiero de la iglesia de los 30 hermanos, de los 40 hermanos, me refiero de ustedes consolidados, porque ustedes son la iglesia, tiene que ver con que ustedes confraternicen. Lugares donde desarrollar relaciones interpersonales. El cristianismo está basado en relaciones interpersonales. No basta con que usted se siente al lado del pastor, al lado de la pastora, que estén juntos y estén en estos eventos. Y gloria a Dios que por lo menos están estos eventos. Porque si no, no sé lo que sería de la iglesia. Pero esto debe trascender, esto debe ser el mínimo de sus comunicaciones. Debe ser, ustedes deben juntarse, deben conocerse. Mañana voy a tu casa a comer, venite a la tarde a tomar once. Pero no tan solo para comer, sino para saber qué vamos a hacer esta semana, este mes, este año, para realmente cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestra congregación y en la única iglesia del Señor. Debemos tener esa visión. La última oración de Jesucristo, la oración más importante, fue enfocada en que ustedes sean uno. Y no significa estar juntos o estar reunidos. Ser uno significa que ustedes funcionen como un cuerpo vivo que se mueve acá en el lugar de, ¿cómo se llama esta zona? Repeumo, Rosario, y que se forman como uno. Porque si ustedes realmente se muestran como uno, la sociedad va a decir, estos cristianos están realmente unidos. Realmente lo que predican es cierto. Realmente se aman, se cuidan, se perdonan. Pero así, con el sistema que venimos, donde estamos aislados, no vamos a desarrollar ni amistad, ni compañerismo, ni mucho menos proyectar la visión y la misión de Dios sobre nuestras vidas. Si no se genera esa confraternidad, van a seguir el año que viene con la misma cantidad de personas o probablemente menos, porque no han podido consolidarse. La consolidación es un propósito que deben ustedes colocar y tienen que generarlo ustedes. Ir a donde el hermano, pastor, venga, voy, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando en la radio? ¿Qué pasa en la radio? Hablando con el pastor me decía que cuesta atroz porque está solo, pastor. Pero mira a los hermanos, mira lo que tienes, no desaproveches. El concepto de individualismo debe morir. Jamás la iglesia ha sido una. Jamás la iglesia ha funcionado sola. Y van a ser probados en esto que les estoy diciendo. Van a ser probados en esto que les estoy diciendo. Finalmente, la unidad, la confraternidad, es un lugar donde reunir fuerza. No es un lugar donde juntarnos, pasarla bien, comer rico, despejarnos, sino que es un lugar donde reunir fuerza, donde proyectarnos. No tenemos un estilo de vida social, no estamos siendo perseguidos como para que realmente nos juntemos, porque si estuviésemos siendo la mitad, no la mitad, el 5% de lo que están siendo perseguidos en los lugares como Afganistán, Pakistán, en África, donde las religiones musulmanes están matando a los cristianos, el 5% de persecución que tuviésemos, habría una confraternidad diferente. Hay dos formas que Dios actúa. Primero es esperando que ustedes reaccionen. Y si no reaccionan, Dios va a tomar medidas. Y ya las empezó a tomar. Prepárense, pastores, para estar presos en cárceles.
¿Saben por qué? Pastor, me quiero casar con mi amante y son 2 hombres. Y la ley chilena va a establecer que usted, pastor, los va a tener que casar o va a tener que ir preso. Entre 2 mujeres. Y si usted no los casa, está abrogando la ley, discriminando y se prepara para estar presa. Al menos como hicieron varios pastores de Estados Unidos que están casando homosexuales porque es preferible quedar bien con los hombres y quedar mal con Dios. Prepárense, pastores, porque la persecución está empezando y no se están dando cuenta. Prepárense. Prepárense para que las sectas musulmanas quemen iglesias, persigan cristianos, porque la religión más creciente en el mundo es la religión musulmana. De acuerdo al capítulo 6 de Corán, dice de que el que no pertenece a Mahoma es enemigo del Corán y debe morir. Prepárense, porque ahora estamos tranquilos, pero la persecución ya está empezando y se está gestando. Pero hasta ahora hemos visto los problemas en la congregación, pero los problemas en la congregación es la punta del iceberg, de donde realmente originan los problemas. Yo dije que las vacunas a nadie le gusta y es normal. Y esta reunión no le va a gustar a muchos. A nadie nos gusta. A mí no me gustó cuando aprendí esto, pero aprendí que era por nuestro propio bien. Los problemas en los ministerios, los problemas en el ambiente pastoral son lo que ha generado lo que hoy la iglesia esté. El paternalismo es un problema que debemos desvincular, pastores. El paternalismo tiene que ver con aquella actitud que se nos enseñó que debemos proteger y controlar todos los aspectos de la vida cristiana. Este es el hermano, lo protejo, lo cuido, lo bendigo y le digo hacia dónde sí, hacia dónde no. Esto se llama imposición, autoritarismo. Esto se llama anarquía en otros países. El ministerio no puede ser llevado así. No podemos seguir siendo paternalistas y no creer que los hermanos son capaces de creer. Si hemos hecho bien un trabajo, si hemos hecho bien el trabajo de hacernos lo que nos corresponde a través de la palabra de Dios, podemos dejar de ser paternalismo. El paternalismo ha sido producido por la inseguridad ministerial que ha estado los últimos 20 años en el ministerio en Chile, como en otros países también. La inseguridad, que no tenemos clara la doctrina, no sé si le hemos enseñado o no le hemos enseñado porque no sabemos realmente enfrentar. ¿Cuántos han enfrentado Hebreos capítulo 10 versículo 25? ¿Cuántos hemos enfrentado Hebreos capítulo 6 versículo 3? ¿Cuánto hemos enfrentado Judas y predicar de la gloria y la bendición de Judas? Porque muchas veces estos versículos nos comprometen a nosotros mismos de acuerdo a nuestra vida y nuestras actitudes. Por eso el paternalismo está radicado en los problemas que tenemos en nuestros ministerios, en nuestras vidas personales, en nuestros testimonios, y no podemos abordar parte de la Biblia porque sabemos que la Biblia nos cae encima a nosotros primero. El paternalismo tiene que ver con imponer, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y no podemos seguir con esas imposiciones en la iglesia, creer que nosotros somos la máxima autoridad, porque la iglesia se ha vuelto una iglesia totalmente monárquica, donde uno es el que dice que sí y que no. Y le tengo malas noticias, la Biblia jamás nos ha enseñado ese modelo, y el modelo ministerial de los Hechos, del libro de los Hechos, funcionaba diferente. Pero no es algo que nosotros creamos, es algo que nos enseñaron. Los ministerios norteamericanos que hicieron la evangelización, el famoso Canuto, que fue uno de los primeros que vino a evangelizar Chile, él vino a traer un diseño que así le enseñaron. Y ese diseño se compró, se aceptó como que era correcto y no se analizó, porque no teníamos herramientas para analizar. No sabíamos si las oraciones eran correctas, no sabíamos si el hablar en lengua lo estábamos haciendo bien, no sabíamos si estábamos haciendo correctas reuniones, porque no teníamos un modelo correcto, no teníamos las herramientas para analizar y decir, bueno, veamos qué estamos haciendo. Simplemente se nos dijo, creímos que estaba bien y lo hicimos como nos enseñaron. Y eso ha generado el mayor de los problemas. Una visión centrada en el culto. Todo su proyecto de iglesia y visión está centrada en el culto, en la reunión del día miércoles, día martes, o la reunión dominical, o la reunión del día sábado. Esa es la visión central. La visión central tiene que ver el esfuerzo mayor y la mayor esfuerzo que ustedes están haciendo y la mayor importancia que ustedes le dan. Y el culto jamás ha sido
la mayor importancia. Y estamos mirando de manera periférica como algo leve lo que tiene que ver el evangelismo y el discipulado. La Biblia no me ha enseñado jamás eso. Si creemos que simplemente tener una reunión en la iglesia y tener una gran iglesia, porque parece que la meta es eso, una gran iglesia, un gran edificio, pastor, no se rompa la cabeza por conseguir un terreno y un edificio. Preocúpese por las cosas que Dios tiene para su vida. El edificio ya Dios lo tiene, tómelo proféticamente. Ya Dios lo tiene. Me puse contento, le pregunté a Bori, ¿cuál es el edificio? No tenemos. Qué bueno, significa que están preocupando por las cosas más importantes. ¿Qué pasa con el evangelismo? El concepto de evangelismo acá en Chile significa colocarse en una calle y que todos nos escuchen. Y eso jamás fue evangelismo. ¿Qué sentido tiene que simplemente nos coloquemos en un lugar a decir palabras que nadie nos está escuchando? Los testigos de Jehová impactan más a la sociedad, teniendo 2 minutos de charla sobre sus sectas y herejías que golpean todas las casas. Me cambié de barrio, pensé que era un lugar bien alejado. Acá los testigos de Jehová no van a golpear y cayeron testigos de Jehová a mi casa. No he vivido en ningún lugar en Chile donde no haya golpeado un testigo de Jehová a mi puerta. ¿Quién de ustedes no ha golpeado la puerta a un testigo de Jehová? Pero sin embargo, llevo 5 años acá en Chile y ningún cristiano ha golpeado mi puerta. Ni uno solo. Parece que el diseño de la plataforma, el evento evangelístico, la inversión y el trabajo fuese lo único que hemos aprendido a hacer. Pero el evangelismo está en las calles, sentarse un rato a hablar con alguien. ¿Crees en Dios? Desarrollar una charla, algo íntimo, no simplemente que me escuche un monólogo, el que escuche, escuche y el que no, que se vaya al infierno. Eso jamás ha sido evangelismo. Los hospitales necesitan de sus visitas. Desarrolle visita a los hospitales. Pequeñas empresas no pueden desarrollar un cristiano que simplemente venga y se congregue. Debemos desarrollar un sistema de trabajo en el cual el cristiano entre a la iglesia y lo tengamos a los 3 meses, mínimo 3 meses, en un hospital diciendo: a mí Dios me perdonó, Dios puede perdonar tu vida. A mí Dios me amó, Dios puede y te ama a ti, pero de una manera diferente. Recién en las cosas que vi que debíamos enseñar, había una palabra que no la quise tocar, pero la debo tocar, el tema de sexualidad. ¿En cuál de las iglesias que están acá, o congregaciones que están acá, en los últimos 10 años se ha hablado de sexualidad y sexo en sus congregaciones? Que levante la mano. Bien, muchas veces ha sido un tabú y un problema, como que eso es del diablo, o está mal, o realmente la verdad es que no estamos capacitados, pero este problema no podemos seguirlo dejando de lado, porque la realidad es que las escuelas le van a empezar a enseñar, y le están enseñando sexualidad, y no le están enseñando sexualidad de acuerdo a las palabras de Dios. Ustedes tendrían que estar en las escuelas, y por lo menos ustedes a sus familias, a sus hijos, deberían enseñarles sexualidad y sexo. La sexualidad tiene que ver con si es hombre o mujer y todo lo que lo conforma nuestra sexualidad, de los ojos, caracteres y rasgos que nos hacen hombre o mujer. Y el sexo tiene que ver la educación que deben recibir hombre y mujer para lo que es el matrimonio. Y eso se lo está enseñando el mundo. El mundo está educando a sus hijos, pastores y pastoras, hermanos y hermanas. El mundo está enseñando que la homosexualidad está bien, que hay libertad. Hace exactamente 4 meses en los estados de... ¿Dónde están los canguros, Boris? En Australia ya está el tercer sexo declarado como ley. Un homosexual peleó por el derecho al tercer sexo y ya está el tercer sexo. Ya no es hombre o mujer. El tercer sexo alguien lo puede elegir. Yo no soy ni fu ni fa. Soy lo que a mí se me antoja. La palabra de Dios no tiene que decirme por qué a mí que soy o que no soy. Eso dice, y hoy está establecido como ley. Y lo que se establece en el lugar del mundo viene para todas partes. Porque el homosexualismo está metido en todos los gobiernos. ¿Y por qué creen que afloran las leyes homosexuales? Al menos de que los homosexuales estén al frente del gobierno. Y si ustedes no toman en sus iglesias el trabajo de enseñar sexo y sexualidad, lo va a seguir haciendo el mundo, lo va a seguir haciendo Satanás, y no le extrañe que sus hijos o hijas digan: he decidido ser homosexual. Porque ustedes no tuvieron la responsabilidad y el valor. Está bien que no estén preparados, pero busquen gente preparada. Yo los puedo contactar con mucha gente preparada
gente y médicos que los puede venir y ayudar con un problema que es serio, que ustedes deben tener claro y que sus hijos deben saber que lo que es hombre, Dios lo creó hombre, y lo que es mujer, Dios lo creó mujer. Pero si no lo hacemos nosotros en nuestras congregaciones, si no rompemos las estructuras, Satanás va a seguir enseñando y va a seguir creciendo la línea azul del ateísmo, del secularismo, del agnosticismo, porque no hemos tomado parte en la educación que nos toca tomar. Hasta donde yo sé, el mandato más importante de la Biblia: id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero parece que el mandato principal: id y hacer reuniones todos los miércoles y todos los domingos. Pero no es eso. Debemos empezar a visitar las cárceles, las clínicas, los hospitales. Programemos reuniones para las escuelitas, para las pequeñas instituciones donde eduquen niños, para llevar la palabra de Dios, para los geriátricos. Desarrollemos pequeñas empresas para Dios, desarrollemos pequeños proyectos para Dios. No tan solo nos conformemos. Si los hermanos no tienen iniciativa propia, desarrollemos, generen. Hermano, ¿quiere trabajar para Dios? Ok, venga. Y haga usted los trabajos de por lo menos contactar y coloque a trabajar la iglesia. Prepárela correctamente, fórmela. Lo único que tiene que saber es hacer el plan de salvación, su testimonio, plan de salvación, testimonio, plan de salvación, testimonio, evangelizar, predicar, testificar. Eso va a generar más resultados y más impacto de una persona. Porque aunque la persona tal vez no se convierta, pero su palabra no volverá vacía, pero por lo menos la escucharon. Para que la palabra tenga que volver, tiene que haber sido escuchada. Palabras al viento. Pablo decía: yo peleo la batalla como no quien golpea al viento. Y alguien que está 5 horas, todo un día, tirando billetas al viento, me hace recordar muchísimo a Pablo. El mayor de los problemas que estamos pasando tiene que ver con esto. El tema del fraccionamiento y la división de la iglesia tiene que ver con los 5 ministerios que no están. ¿Quiénes de ustedes son apóstoles acá? Los profetas, los maestros, los evangelistas. ¿Quién es evangelista en esta noche? Dios te bendiga, hermano. Me están faltando los otros ministerios. ¿Por qué la iglesia paró y no ha sido consolidada? Los 5 ministerios tienen que ver con algo real. Anoche estuve hablando con un hermano que decía que para él el apostolado no sigue más. El hecho que hayan falsos apóstoles no implica que no haya los apóstoles verdaderos de Dios. No vengo a hablar de lo que es un apostolado ni dar una charla de qué significa el ministerio apostólico. Lo mismo con el sistema profético. Que hayan falsos, que esté el profeta de Chimbarongo, no implica que no existan los verdaderos profetas de Dios. Pero ha sido tan... Bueno, de hecho, hasta ya nadie se quiere llamar pastor, soy creyente. Porque por ahí el pastorado ha sido tan vituperado, tan dejado en el piso, que ya a los pastores les da cosa de estupor decir: soy pastor. Pero eso no implica que hayan verdaderos pastores de Dios. Que muchos están haciendo comercio con la iglesia no implica que haya gente que clama y sigue teniendo pasión por las almas. Entonces los 5 ministerios va a ser un trabajo duro y pesado para ustedes. ¿Por qué? El problema que recién le planteaba, que no lo solucioné, que cómo puede ser que 2 pastores en una iglesia ya sea un problema a solucionar. Imagínense 5 ministerios en una iglesia: pastores, evangelistas, profetas y maestros, los 5. La gran pregunta: ¿quién corta el queque? ¿Quién manda acá? Yo no le voy a dar la respuesta, porque todo tiene una respuesta bíblica, pero les dejo el problema, porque es un problema que tienen que enfrentar. Si quieren que su iglesia crezca, deben reactivar los 5 ministerios. Y para reactivar los 5 ministerios significa que tiene que ser un ministerio coparticipativo. Amados hermanos, hijos de Dios comprados por precio, ¿quién de ustedes tiene pasión por las almas y anhela por llevar a alguien a Cristo y ser usado por Dios? ¿Quién de ustedes, los que están ahí detrás, que no son pastores, anhela? Hermana, ponete de pie, por favor. Póngase de pie, hermana. Póngase de pie, por favor, que levantó su mano. Todos los que levanten la mano y tengan pasión por las almas y quieran servir a Dios, levanten su mano y pónganse de pie. Pónganse de pie. No, los pastores no. Los pastores se quedan porque ustedes están sirviendo. La gente que quiere servir a Dios y que está sintiendo y dice: yo quiero servir a Dios, quiero servirle a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 personas acá. Y dice Dios: buscar los dones mejores. Los ministerios son dones. Y lo que está faltando es evangelistas, profetas,
apóstoles, maestros y profetas. Dios tiene que reactivar los ministerios, pero no va a dejarlo si ustedes siguen con el dominio total y con el absolutismo pastoral. El absolutismo pastoral no va a impedir que haya una coparticipación. ¿Y sabe lo que va a producir eso? Lo que produjo en los últimos años el fraccionamiento de la iglesia. Porque alguien como estas personas que se levantaron, gracias, son gente que arde de pasión por Dios. Y Dios no va a impedir que Dios no cumpla el propósito sobre sus vidas. Y si ustedes no reconocen a estos siervos de Dios, van a levantar otra iglesia pequeña y va a seguir dividiéndose la iglesia. Es una responsabilidad de ustedes empezar a comprender cómo vamos a trabajar los 5 ministerios en conjuntos. ¿Quién va a ser el que manda? Va a ser un proceso de enseñanza, va a ser un proceso de cambios, pero estos cambios va a consolidar la iglesia porque se necesitan los 5 ministerios. Se soluciona fácil. Por ahí siempre se dijo que el apostolado era más predominante, no que el pastorado. En realidad no se trata de predominancia. El Señor nos dejó el modelo claro, que el mayor sirve a los demás. Y si identificara la función del pastor, la función del maestro, la función del evangelista, son funciones diferentes. Por eso hay 5 ministerios. Y cada una de estas funciones son las que van a hacer crecer la iglesia. Estas funciones van a hacer que el pastor se enfoque, crezca el área del... Son 5 ministerios y se compara siempre con los 5 dedos de las manos. Hasta el momento tenemos solamente el pastorado. Córtense el resto de los dedos y funcionen ustedes con solamente los 2 dedos. Se les complica mucho el tema. Pero sin embargo, funcionen con los 5 dedos. Los 5 ministerios es algo que deben reactivar. También como deben reactivar, estos ministerios no llegan si no levantan diáconos. Deben empezar a levantar diáconos. Deben empezar a ustedes a nombrar un obispo. ¿Quién será el obispo de todos ustedes que están acá, pastores? El obispado tiene la función de mantener intercomunicada a la iglesia para saber que el pastor está en necesidad, el pastor se está desviando, el pastor está débil en la fe. Y el pastor está prosperando como un solo cuerpo. Debemos dar una revisión de dogmas, doctrinas y funciones claras en la iglesia. Esta revisión debe ser minuciosa. Es momento de pararse, pastores, de tomarse un stop y decir, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Por qué estoy seguro de lo que hago estoy haciendo bien? ¿Y por qué lo estoy haciendo mal? Empezar a replantearse toda la vida de pastorado que han hecho. Sí, toda la vida de ministerio que han hecho. Ustedes deben empezar los objetivos de cero. Existen 2 generaciones. La generación de Josué y la generación de Moisés. Los problemas del ministerio tienen que ver con el fraccionamiento de la iglesia, tiene que ver con el problema de la distribución de ingresos. Digamos que ahora solamente vamos a dejar al pastor a cargo de esta congregación. Y esta iglesia la multiplicamos por 10. Somos una iglesia gigante. El gran riesgo de que solamente una persona esté al frente del ministerio es que pierda el objetivo verdadero y ponga los objetivos en las cosas de la tierra. Cuando un pastor tiene una iglesia de 2.000, 3.000 miembros y le ingresa entre diezmo y ofrenda mucho dinero, va a complicársele mucho que él empiece a abrir el ministerio, porque va a perder la mira a las cosas de arriba y va a poner la mira a las cosas de la tierra. Y es un peligro letal. Ustedes deben abrir el ministerio por la sanidad e integridad de sus vidas, porque el dinero es un Dios clarísimo manejado en la Biblia y en el cual es sencillísimo de adorar y seguir. Y eso genera algo que los hermanos se dan cuenta. Una distribución inequitativa o injustas. Y tenemos hermanos, Dios te bendiga, te levanto y ve y levanta. Y el hermano solo, eso jamás ha sido. No existe el hermano Boy Scout que va a abrir su iglesia sola y no mandamos apoyos ni económicos, ni en personas, ni en recursos. El ministerio debe ser consolidado. Mis hermanos, no es suya la congregación, no es suya la radio. El pastor sabe que no es suya la radio. Sabe que acá se va a llevar el Señor a todos y esto va a quedar dueño de nadie. Pero cuando entendamos que no somos dueños ni de la congregación, ni de la iglesia, ni del equipo de sonido, ni del edificio, y realmente esto es de Dios y yo quiero que la obra de Dios crezca, no tendría problema porque está hablando usted, pastor, ¿de qué hago con mi ministerio?
Y el dinero ha sido el mayor problema. Existen dos generaciones, la generación de Josué y la generación de Moisés. Ustedes deciden cuál quiere estar. ¿Por qué hablo que son dos generaciones? Porque la generación de Moisés con la de Aarón representó lo que hizo una gran parte de trabajo en la iglesia. La generación de Moisés y la generación de Aarón fue la que trajo la palabra, fue la que estableció las bases. Pero el problema con Moisés y con Aarón es que ellos cumplieron una etapa, no porque Dios quería porque la promesa que Abraham hizo es para todos los hijos, pero ¿por qué de todos los hijos que Dios prometió a estos y a un grupo de personas no le permitió entrar a tierra prometida? Porque la mente de ellos no permitió que Dios operara en sus vidas. ¿Cómo sabemos que Moisés conoció a Dios, vivió con Dios, disfrutó la gloria de Dios, pero no dejó que esta gloria impactara a Moisés? Fue por lo siguiente. Cuando se le manda a golpear la peña de Horeb, Dios le da instrucciones claras y precisas, pero él lo hizo como él quería. Este problema de hacerlo como yo quiero es el problema que están viviendo pastores, amados hijos de Dios, a quienes amo mucho, y por eso les digo esto. Y por eso la generación de Moisés, que no dejó abrir su mente para que se transformara en la mente de Josué, una mente nueva, abierta. No se trata de edad, no se trata de que ya Moisés era un hombre viejo, octogenario, no, se trata que tiene que ver con lo que Dios quería en la mente de cada uno de ellos. Si ustedes dejan, hermanos y hermanas, que ustedes moldeen sus mentes, porque el trabajo no es tan solo pastoral, el trabajo es un trabajo en conjunto, en equipo. El cuerpo está formado no tan solo por los miembros más vistosos, sino por los miembros más importantes. Alguna vez, hablando en sentido de cuerpo, le dijeron: allá el hermano pulmón, el hermano hígado, el hermano corazón. Pero generalmente tenemos más a ver las manos, los pies. Pero los más importantes, ustedes no tendrían objetivos, pastores, si no tuviesen ovejas. Entonces, los miembros menos vistosos son importantes, porque habíamos que ver si funcionamos sin un corazón, sin un pulmón, sin el sistema sanguíneo, sin los sentidos olfatos, sin el sistema nervioso que nos mantiene unidos. Y muchas veces hemos invertido el concepto de qué es más importante y qué es menos importante. Y este concepto tiene que ver con entender lo que entendió la mente de Josué. Si ustedes no comprenden esto, no soy profeta ni hijo de profeta, pero tómelo como una profecía, porque es así. Los de Josué van a ver la tierra prometida desde lejos, y la de Moisés verá la tierra prometida de lejos, y Josué entrará a conquistar. La generación que permita dar ese cambio en sus mentes, y no es fácil. Sé que no es fácil lo que les he compartido esta noche, sé que es un empezar de cero, sé que no es simple, pero sigan así. Albert Einstein dijo que el principio de locura es tratar de esperar resultados diferentes siguiendo haciendo lo mismo. Albert Einstein dijo que el concepto de locura es esperar resultados diferentes siguiendo haciendo lo mismo. Sigan haciendo lo mismo y esperen los mismos resultados. Empiecen a hacer lo que la Biblia siempre enseñó que se tenía que hacer, y verán cómo esta iglesia no va a poder ser controlada, y sobre todo, lo que esté, que permanezca. Porque la promesa es para los que permanecen hasta el final. Y mi primer dosis tiene que ver con la gracia. La primer parte que debe comprender, porque todo lo demás está bueno: los sistemas, los procesos, la capacitación, el liderazgo, la confraternidad, pero nada de esto sirve si no fundamos y entendemos que la gracia es más que suficiente. Van a venir los solo Jesús, van a venir los mesiánicos, y se van a llevar a las congregaciones completas, porque no hemos enseñado que la gracia es más que suficiente. Si no comprendemos lo que comprendió Pablo cuando 3 veces oró, y si no comprendemos que lo que le estaba ocurriendo, la respuesta fue: bástate de mi gracia. Si no comprendemos que la gracia es suficiente, estamos en serios problemas. Si no es suficiente la gracia, ¿qué significa que la gracia no sea suficiente? Parece que el Señor nos sigue hablando en parábolas.
¿Qué significa que la gracia tiene que ser suficiente para ti, hermano, hermana? Y la pregunta que quiero hacer, ¿quién de acá no es cristiano y no pertenece a ninguna congregación y está de visita y invitado? Necesito que levante su mano, que tenga el valor de levantar su mano, que quien ha sido invitado de visita y no es cristiano. Levante su mano, no tenga vergüenza. Bueno, excepto una persona que está afuera que me dijo que él no era. La gracia, y bástate de mi gracia, tiene que ver con un simple significado. Cuando Pablo entendió y comprendió que la gracia le tenía que bastar, significa esto. Tiene que bastarte que Cristo murió por ti. Tiene que bastarte que se llevó los clavos, que fue abofeteado, que se llevó el pecado y lo cargó sobre sí. Tiene que bastarte la gracia que Él se separó del Padre. Tiene que bastarte la gracia que bajó a los infiernos. Tiene que bastarte la gracia que resucitó. Porque si no te basta la gracia, no significa que no te alcanza la muerte, la resurrección, que Cristo dejó su divinidad, que venció la cruz, derrotó a Satanás y lo que puso en lugares públicos. Eso significa que la gracia no nos basta. Y cuando empezamos a hacer un montón de cosas antibíblicas, estamos diciendo que la gracia no nos basta. Hacer cosas que la Biblia dice que no tenemos que hacer, significa que la gracia no bastó y empezamos nosotros en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad a ver cómo empezamos a hacer un evangelio diferente. La iglesia se sale, la iglesia se fracciona, porque nosotros no hemos entendido que la gracia es suficiente. La gente debe vivir ese concepto de que la gracia es suficiente y que Él se perfecciona en la debilidad. La gente que está muriendo en China, en Indonesia, en África, en lugares donde el musulmanismo se ha apoderado, ellos pidiendo oración. Su pedido de oración fue por esto. Nosotros no queremos que oren por nosotros para que esto se nos sea quitado. Nosotros queremos que oren por nosotros para que podamos soportar. Solo queremos soportar. Eso es lo que están pidiendo. Quieren soportar. Vamos a soportar. Póngase de pie y cierre sus ojos, por favor. Señor, necesitamos soportar. Necesitamos de entender que tu gracia es más que suficiente, Señor. Porque queremos tener la mente de Josué. Porque no queremos mirar tus promesas desde lejos. Queremos ser la última generación para ti que tú vienes a buscar. Ayuda, Señor, a que pueda entender y morir a mí para que Cristo, solamente Él, viva en mí. Oh Señor, toca la mente de tus siervos, Dios. Transforma, renueva, demuele, edifica, establece, fortalece. Y glorifícate en sus debilidades. Para que soporten, para que crezcan. Consolídalos, Señor, como tú oraste, pido para que sean uno en tu nombre, Señor. Para que entiendan que lo que ellos tienen no es ni de ellos, sino es tuyo. Ni aún nuestras propias vidas nos pertenece, porque todo es tuyo, Dios de la gloria, eterno Señor. Y te glorificamos y te alabamos. Y queremos, Señor, ser como esos que piden oración. Y queremos que no se nos sea quitada la carga, sino que nos dé fuerza para soportar la carga, Señor.